se encuentren bien. Hoy día nos corresponde ver dos objetivos. El primero es balancear ecuaciones Redo a través del método ion-electrón en medio ácido y medio básico. Y el segundo objetivo es describir una celda electroquímica o galvánica en una reacción Redo. Las celdas, para que ustedes sepan, las celdas son las pilas. Ya nos encontramos con diferentes tipos de pilas y eso vamos a ver a grandes rasgos, ¿no es cierto?, de qué se trata una pila. Ahora, cuando se dice que los procesos redox son simultáneos, se refiere, ¿no es cierto?, en que en toda óxido-reducción, ¿no es cierto?, tiene que haber una oxidación, ¿ya? No puede haber una oxidación solamente. Ahora, la oxidación es una pérdida de electrones y hay un aumento en los estados de oxidación. Por lo tanto, si viajamos en la recta numérica, vamos de izquierda a derecha, ¿ya? Es así como se puede identificar una oxidación. Y la reducción, ¿no es cierto?, si damos la recta numérica de derecha a izquierda, ¿no es cierto?, acá hay una disminución del estado de oxidación y una ganancia de electrones. Ahora, las reacciones redox se pueden producir de forma espontánea, como el caso de la oxidación de un metal, ¿ya? De forma no espontánea, como la galvanización de metales. La galvanización se refiere a recubrir un metal con otro. Se utiliza mucho esto, ¿no es cierto?, porque hay muchos metales que tienen una rápida oxidación, como el caso del hierro. Y es por lo tanto, ¿no es cierto?, que se utiliza otro metal que tenga un proceso lento de oxidación para recubrirlo. Con el tiempo se va a oxidar igual, pero más lento. El proceso, ¿no es cierto?, se mantiene más tiempo el metal, ¿no es cierto?, con mejores propiedades. Ahora, cuando hablamos de una reacción lenta, la visualizamos, ¿no es cierto?, en las frutas, ¿ya?, donde la fruta está liberando energía, pero eso no se percibe, ¿ya? Esa energía se está disipando al ambiente. Y por último, ¿no es cierto?, a través de una combustión, ¿ya?, que es una reacción rápida, imagínense ustedes una explosión, por lo tanto, es un proceso rápido, ¿no es cierto?, donde se liberan grandes cantidades de calor. Acá yo tengo acá un simple ejemplo de un papel. Cuando se combustiona un papel, ¿no es cierto?, estamos generando, ¿no es cierto?, un calor hacia el ambiente, hacia el entorno, aplicando termodinámica. Bueno, nos vamos con el método ion-electrón. Este método, ¿no es cierto?, es uno de los tantos métodos para balancear ecuaciones químicas. Ustedes ya conocen el método del tanteo, ya más de alguno habrá visto el método algebraico. En esta oportunidad vamos a trabajar con el método ion-electrón, que está relacionado, ¿no es cierto?, con los electrones que entran en juego en todo proceso redox. Ahora dice, el método ion-electrón es el sistema de balance de reacciones óxido-reducción, tiene reglas. La primera regla, ¿no es cierto?, dice, se divide la ecuación en dos semireacciones. Se le entrega a usted una ecuación global, ¿ya? Y esa ecuación global ustedes tienen que identificar una oxidación y la reducción. Pero para eso ustedes tienen que manejarse con los estados de oxidación, recordando, ¿no es cierto?, la primera clase de estado de oxidación. Dice, para la siguiente reacción lo primero es determinar EDO, los estados de oxidación, eso significa EDO, de los elementos participantes para determinar las semireacciones. Acá, ¿no es cierto?, yo tengo una reacción de óxido-reducción. Primero, ¿no es cierto?, hay que determinar los estados de oxidación. Si ustedes observan la ecuación, todas las sustancias están en estado iónico. Aquí me están dando el hierro más 2, el cromo más 3 y el hierro más 3. Esto es fácil porque el estado de oxidación es más 2, más 3, más 3. Pero aquí, en esta sustancia que es molecular y iónica, ¿ya?, una sustancia iónica, la única incógnita acá es el cromo, porque por regla, ¿no es cierto?, el oxígeno es menos 2, ¿no es cierto?, la mayoría de los compuestos que tienen oxígeno. Por lo tanto, si utilizamos, ¿no es cierto?, una operación algebraica, aquí, para determinar el cromo, lo podemos hacer directo o ustedes lo hacen en forma algebraica. Lo voy a hacer directo. El 2 multiplica el 7, dicen 2 por 7, menos 14. Y como esto es una molécula iónica, significa que esto va a ser igual a menos 2. Entonces el menos 14 va a pasar hacia el otro lado como más 14. Entonces yo digo menos 2 más 14 más 12. Entonces, ¿qué número multiplicado por 2 me da 12? El 6. Significa entonces, ¿no es cierto?, que el cromo en esta molécula iónica, su estado de oxidación es de más 6. Teniendo, ¿no es cierto?, ya los estados de oxidación, yo puedo ahora identificar las semireacciones. Puedo saber cuál es la de oxidación y puedo saber cuál es la de reducción. Fíjense bien,
El cromo dice que va de +6 a +3. Entonces va viajando de derecha a izquierda. Significa que esa es la semireacción de reducción. Significa entonces que si el hierro va del +2 al +3, va de izquierda a derecha, está perdiendo electrones. Es de oxidación. Entonces, la primera, ¿no es cierto?, semireacción, ¿ya? La primera que vamos a tener acá, entonces acá tenemos la primera semireacción, ¿cierto?, la de oxidación, del hierro +2 al hierro +3, y la segunda, que es la de reducción, que es del cromo +6 al cromo +3. Ya tenemos la primera regla, ¿no es cierto?, identificada, las semireacciones. Continuemos con las reglas. Segundo, se balancea cada semireacción. Primero dice, se balancean los elementos distintos de hidrógeno y oxígeno. Entonces, en la primera semireacción tengo hierro, ¿ya? Dice un átomo de hierro, están balanceados, no la toco. Me voy a la segunda, la de reducción. Aquí, ¿no es cierto?, tengo cromo 2, cromo 1. Tengo dos cromos acá, dos átomos de cromo, y aquí tengo un solo átomo de cromo. Significa entonces que aquí tengo que balancear los cromos. Porque aquí nos dice que hay que balancear todos los átomos distintos de hidrógeno y oxígeno. ¿Ya? Entonces, como me faltan dos cromos acá, ¿qué hago yo? Antepongo un 2 ahí. Por lo tanto, ya balanceé los átomos de cromo. Sigo avanzando. La B nos dice, cuando el medio es ácido, cuando la reacción química está en medio ácido, significa que está en presencia de un ácido, se balancean los átomos de oxígeno añadiendo moléculas de agua, en la misma cantidad que faltan oxígeno. Y el agua se agrega al lado, ¿no es cierto?, que faltan oxígeno, en el medio ácido. Y en el medio básico, al revés. Ahora, aquí, por cada oxígeno que nos falte, vamos a agregar moléculas de agua. Entonces, en la primera no tengo oxígeno, la dejo intacta. En la segunda, si ustedes observan, aquí yo tengo 7 oxígenos. Y aquí no tengo ninguno. Por lo tanto, como tengo 7 acá de los reactantes, voy a agregar las aguas al lado contrario, en este caso en el producto. Si tengo 7 oxígenos, por cada oxígeno agrego una molécula de agua. Serían 7. ¿Ya? De esta forma yo estoy balanceando, ¿no es cierto?, las cantidades de oxígeno. Sigo las reglas. Después dice, si el medio es ácido, se balancean los átomos de hidrógeno añadiendo iones hidrógeno, protones, que cuando vimos reacciones ácido-base. Y si el medio es básico, se añaden iones hidroxilo, ¿ya? OH. Pero seguimos en el medio ácido. Entonces la primera, ¿no es cierto?, no tenía ni oxígeno ni hidrógeno. Sigo. Acá, ¿no es cierto?, agregamos las 7 moléculas de agua, porque habían 7 oxígenos. Al agregar 7 moléculas de agua, yo estoy agregando la B de hidrógeno. Fíjense bien, 7 moléculas me generan 14 hidrógenos. Digo, 7 por 2, 14. Entonces, como tengo 14 hidrógenos en los productos, tengo que colocar los 14, ¿no es cierto?, hidrógenos en los reactivos. Por lo tanto, ya coloqué, ¿no es cierto?, los 14 hidrógenos. Me faltó el más ahí. Ahora, dice, si existe diferencia entre el número de electrones que ceden y se captan o ganan, entre las semireacciones se multiplica cada una por el número entero, de modo que el número de electrones que se pierden en una media reacción sea igual al número de los que se ganan en la otra. Por ejemplo, aquí ya vamos a sacar los electrones. Cuando del hierro +2 al hierro +3 está perdiendo un electrón, ahí los coloco. En una oxidación, los electrones se colocan en los productos. Ese electrón que se perdió. Acá, ¿no es cierto?, voy del +6 al +3, pero por un átomo de cromo, ¿no es cierto?, por un átomo de cromo, estoy ganando 3, ¿sí? Ojo con esto. Como me dicen 2 átomos de cromo, son 6 electrones, por lo tanto, en esta semireacción, los electrones que se están ganando son 6 en total, porque por cada átomo de cromo se ganan 3, y como dice 2, el doble. ¿Sí?
Sigo. Entonces, aquí, ¿no es cierto?, tengo que igualar las cantidades de electrones, por eso se llama método ion-electrón. Aquí nos vamos a los electrones. Como yo tengo un electrón en la primera semirreacción y la segunda tengo 6, voy a multiplicar la primera semirreacción, la del hierro, por 6. Así voy a igualar las cantidades de electrones de la primera con la segunda. Siempre hay que tenerlo iguales. ¿Ya? En este caso, ¿no es cierto?, solamente multiplico la primera por 6. Si tuviera que multiplicar la segunda, también lo puedo hacer, pero en este caso se multiplica por 6 la primera. Y cuando yo multiplico por 6 o por cualquier otro valor, todo se multiplica por ese valor. Significa que ahora voy a tener 6 hierro, ¿cierto? Hierro más 2, voy a tener 6 hierro más 3 y 6 electrones. ¿Se fijan? 6 por 1, 6. Entonces yo tengo 6 electrones arriba y 6 electrones abajo. Ahora, ¿qué puedo hacer? Simplificar. Simplifico los electrones porque ya los balanceé. Bueno, y finalmente, ¿no es cierto?, se suman las dos semirreacciones y se simplifica todo aquello que sea posible. ¿Ya? Recuerden, uno simplifica siempre cuando sean términos semejantes, digamos que estén en lados contrarios, llámese reactivo y producto. En el mismo lado no, en el mismo lado se suman. Cuando están en el mismo lado se van sumando. Dice, cancelando todas las especies que aparezcan en ambos lados de la ecuación para obtener una reacción global. Entonces, acá, ¿no es cierto?, todo esto es mi reactivo. Estos son mis reactivos y estos son mis productos. Entonces ya simplifiqué los electrones, porque están igual. Yo igualé los electrones. Aquí lo importante, ¿no es cierto?, en el balance de reacciones químicas, igualar los electrones. Si a mí me preguntan, ¿cuántos electrones entraron en juego? La respuesta es 6. ¿Ya? Esa es la cantidad de electrones que entraron en juego. ¿Cuánta agua se utilizó? Ustedes tienen que saber que contestar 7 moléculas de agua. ¿Ya? Entonces, esas son preguntas importantes que se pueden hacer tanto en PCU, ¿no es cierto?, como en un cuestionario de química. Entonces, sumo todo lo que está a la izquierda. Entonces digo 14 protones más, ¿cierto? Cromo 2 o 7, dicromato, perdón, el ion dicromato, más 6, ¿cierto? Iones ferrosos, este es el ion ferroso. Entonces digo 14 hidrógeno más Cr2 o 7, más 6 hierro más 2. Flecha, significa que estos producen 2 cromo más 3, más 7 moléculas de agua, más 6 hierro más 3. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Verificar si lo que hice está correcto. Entonces digo, 14 hidrógenos en los reactivos, 7 por 2, 14 hidrógenos en los productos. 2 cromos en los reactivos, 2 cromos en los productos. 7 oxígenos, ¿no es cierto?, en los reactivos, 7 por 1, 7 oxígenos. 6 hierro, 6 hierro. Por lo tanto, la ecuación está balanceada. Esta ecuación se balanceó en medio ácido. Recuerden, en el medio ácido se agrega agua en el lado contrario de los oxígenos e hidrógeno en el lado contrario de las aguas. En el medio básico se agrega OH. En vez de colocar hidrógeno, vamos a colocar OH. ¿Ya? Vamos a ver ahora. Ahora vamos a trabajar una reacción en medio básico. Vamos a aplicar las reglas, ¿no es cierto?, para un medio básico. Entonces, primero, ¿no es cierto?, hay que determinar los estados de oxidación de las sustancias que no aparecen. Por ejemplo, aquí, ¿no es cierto?, el oxígeno, su estado de oxidación es -2, por lo tanto, para sacarla del manganeso, el manganeso tiene varios estados de oxidación, es por eso que es nuestra incógnita en este caso. Entonces decimos -2 por 4 es -8. Entonces aquí nos da -8, ¿ya? Y todo esto va a ser igual a la carga, a -1. Entonces, como el manganeso es nuestra incógnita, entonces aquí va a ser igual a -1 más 8. Entonces el resultado aquí es +7. Después, ¿no es cierto?, el yodo dice -1, aquí es -2 por 2 son -4. Y para que nos dé +4, ¿no es cierto?, aquí es 4 por 1, 4 más 4. Y aquí el estado de oxidación del yodo molecular simple es 0, por regla. Entonces, ya determinados los estados de oxidación, ahora podemos sacar, ¿no es cierto?, las semirreacciones. Entonces, busquemos los pares. Acá, ¿no es cierto?, hay el manganeso con el manganeso, el yodo con el yodo. Entonces, del +7 al +4, va de derecha a izquierda, significa que es una reducción. Y la otra, entonces, si esta es la reducción, la otra es sí o sí es la oxidación. ¿Ya? Por lo tanto, ya tengo identificadas las semirreacciones. Entonces yo digo, la semirreacción de oxidación
va a ser del I menos a I2, ¿ya? Y la semireacción de reducción va a ser del MnO4 menos, va, ¿no es cierto?, al MnO2. Entonces este era más 7 y este era más 4. Voy a colocar para que no se olviden. Ya, entonces ya tengo las semireacciones. ¿Qué se hace ahora de acuerdo a las reglas? Tengo que igualar todas las masas que son distintas a hidrógeno y oxígeno, todos aquellos átomos, ¿no es cierto?, que no están balanceados. Si observo la primera semireacción, tengo un átomo de yodo, y aquí hay dos átomos de yodo, ese 2 me dice 2 átomos de yodo, por lo tanto tengo que saber colocar un 2 ahí. Ahí igualo las cantidades de átomos de yodo. En la segunda semireacción tengo un manganeso, un manganeso. Aquí están igualados los átomos de manganeso. Después, ¿qué se hace según, ¿no es cierto?, las reglas? Tengo que agregar agua. Como estoy en medio básico, el agua se agrega en el lugar, llámese reactivo o producto, donde hay exceso de oxígeno. Aquí tengo 4 oxígenos y aquí tengo 2. Por lo tanto aquí tengo un exceso de 2 oxígenos. Entonces aquí voy a agregar 2 moléculas de agua. ¿Ya? Entonces, como aquí agrego 2 moléculas de agua, en el lado contrario voy a agregar OH. Aquí en el medio básico se agrega OH y un hidroxilo. En el medio ácido se agrega hidrógeno. Entonces digo 2 por 2, 4. Entonces tengo que colocar 4 OH menos. Esto me da el carácter básico, ya la presencia del ion hidroxilo. Entonces ya agregué las aguas, agregué el OH. Ahora voy a ver las cantidades de electrones que hay. Aquí en la primera semireacción de oxidación iba del menos 1 al 0. ¿Ya? Por lo tanto, del menos 1 al 0 perdía un electrón. Si nos vamos a la recta numérica, ¿no es cierto?, a la recta acá, tengo el 0 y tengo el menos 1. Viaja hacia acá. Entonces, pierde un electrón, pero por un átomo pierde 1. Pero como dice 2 átomos acá, significa que pierde 2. Entonces digo 2 electrones. Recuerden, los electrones en una oxidación siempre se colocan al lado de los productos. Me voy a la segunda semireacción, la de reducción. Tengo de 7 a más 4. Viajo del 7 al más 4, voy bajando, ¿no es cierto?, hacia acá. Entonces la ganancia es de 3. Entonces dice más 3 electrones. En esta perdí 2 y en esta gané 3. Ahora, si ustedes observan acá, los electrones no están iguales. Por lo tanto, hay que igualarlo. Que hay que igualarlo, ¿no es cierto?, en que los dos lados me den la misma cantidad. Y la única forma es multiplicar por los números contrarios. Significa que la primera semireacción yo la voy a multiplicar por el número de abajo, que es 3, y la segunda la multiplico por el número de arriba, que es 2. ¿Ya? Entonces, cuando ocurre esto, el número 3 multiplica todo lo que está acá arriba de la semireacción de oxidación. Multiplica el 2. Entonces yo digo 3 por 2, 6. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. La segunda semireacción, todo se multiplica por 2. Entonces aquí tengo un 2, digo 2 por 2, 4. 2 por 1, 2. 2 por 3, 6. 2 por 1, 2. 2 por 4, 8. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿no es cierto?, tengo las dos semireacciones, ¿no es cierto?, con las cantidades de electrones, con las aguas, y ahora tengo que ver qué puedo simplificar. Todos los caminos semejantes, tengo 6 electrones aquí, 6 electrones allá, los puedo simplificar. ¿Ya? Los electrones se van. ¿Qué más puedo simplificar? ¿Algo más que se repita en los reactivos y en los productos que sean iguales que en lados contrarios? No. Entonces, ¿qué hago ahora? Sumo todo lo que está a la izquierda, que son los reactivos, y sumo todo lo que está a los productos hacia abajo. Entonces, a la izquierda, ¿qué tengo? 4 aguas. Más 6i. Menos. Yo duro. Más 2 MnO4. Negativo. Produce 3 y 2, ya, que era 0 ahí, más 2 MnO2 más 8 OH. Entonces, esto es la ecuación global. Entonces, ahora, ¿cómo la puedo comprobar? Viendo, ¿no es cierto?, las sustancias que están a la izquierda y las sustancias que están a la derecha. A la izquierda, ¿qué tengo? Vamos con los hidrógenos. Digo 4 por 2, 8 hidrógenos.
Voy a los productos, 8 hidrógenos, recuerden que el 8 multiplica el oxígeno, multiplica el hidrógeno, 8 hidrógenos. Oxígeno, digo 4 por 1, 4 oxígeno, más 4 por 2, 8, 8 más 4 son 12. ¿Qué tengo acá? Tengo 2 por 2 son 4, más 8 son 12. Están igualadas las cantidades de oxígeno. Voy con los yodos, tengo 6 yodos acá, y aquí tengo 3 por 2, 6 yodos, están igualados. Voy con los manganesos. Manganesos dicen 2Mn, 2Mn. Por lo tanto, la ecuación quedó balanceada en medio básico. Esta ecuación ya se balanceó en medio básico. Entonces, en medio básico, en esta ecuación se utilizaron 2 moléculas de agua, perdón, 4 moléculas de agua, porque se tuvieron que igualar 4 moléculas de agua, ¿no es cierto? 8 iones hidroxilo. ¿Cuántos electrones en juego? 6 electrones en juego. Estos son los electrones en juego. 6, ¿no es cierto?, electrones por la ecuación global. Entonces, así se balancea en medio básico. La única diferencia es que las aguas se colocan al mismo lado de donde hay exceso y los iones de hidroxilo se colocan al lado contrario. Ahora vamos a ver un ejercicio donde se agrega agua en ambas semireacciones, para que ustedes vean, ¿no es cierto?, cómo se lleva a cabo. Bueno, acá, en este ejercicio, ¿no es cierto?, hay que sacar los estados de oxidación. Bueno, el manganeso dice más 2, acá, ¿no es cierto?, por regla el oxígeno es menos 2, hay que sacar el bismuto, por lo tanto ustedes dicen menos 2 por 3, menos 6. Entonces, como es menos 6 acá, ¿no es cierto?, y todo esto es igual a la carga de la molécula menos 1, entonces X va a ser igual a menos 1 más 6. Entonces el bismuto aquí es más 5. Aquí el bismuto es 0, ya por regla. Aquí el oxígeno es menos 2 por 4 es menos 8, y todo es igual a la carga menos 1. Entonces X va a ser igual a menos 1 más 8. Entonces aquí el resultado es más 7. Significa que el manganeso aquí en esta molécula es de más 7. Entonces ahora nos están diciendo que vamos a balancear en medio ácido. Vamos a borrar aquí. Entonces ahora vamos a preocuparnos, ¿no es cierto?, de que lo hagamos en medio ácido. Entonces vamos con el balance. Ya tenemos los estados de oxidación. Entonces ahora buscamos los pares. Fíjense bien, el manganeso va con el manganeso. El bismuto con el bismuto. Entonces, del más 2 al más 7 es la oxidación. Se oxida. Y del más 5 al 0 es la reducción. Se reduce. Por lo tanto, nunca olviden, chicos, la resta numérica hacia allá oxida y hacia acá reduce. Entonces, ya tengo, ¿no es cierto?, identificado las sustancias químicas que se van a oxidar y las que se van a reducir. Entonces vamos con la primera semireacción de oxidación. Entonces es de Mn más 2, ¿no es cierto?, pasa a Mn más 7 o 4 menos. Y la semireacción de reducción es del bismuto más 5, ¿cierto?, al bismuto 0. ¿Qué sigue ahora? Hay que fijarse, ¿no es cierto?, si hay que balancear átomos diferentes de hidrógeno y oxígeno. La primera semireacción dice manganeso, un átomo, y la segunda, aquí al ladito de los productos, un átomo de manganeso, está balanceado. En la segunda, bismuto 1, está balanceada la ecuación también. Ahora, sigue, ¿no es cierto?, el proceso de agregar agua. Recuerden, en medio ácido, el agua se agrega en el lado contrario a los oxígenos. Por lo tanto, aquí en la primera semireacción tengo 4 oxígenos. Significa que yo tengo que agregar aquí moléculas de agua. Por cada oxígeno se agrega una molécula de agua. Como son 4 moléculas de agua. Y al otro lado, ¿no es cierto?, se coloca los hidrógenos, porque así que coloco 4 de agua, tengo que colocar 8 de hidrógeno. Porque ustedes dicen 4 por 2, 8.
En la segunda semireacción, aquí tengo oxígeno al lado de los reactivos. Entonces voy a colocar el agua en el lado contrario. 3 oxígenos, aquí agrego 3 moléculas de agua. Como tengo 3 moléculas de agua y estoy incorporando, aparte de oxígeno, estoy agregando hidrógeno, entonces son 6 hidrógenos, 6 protones. Bueno, ahora ¿qué viene? Hay que balancear los electrones. Entonces ahora vamos a sacar los electrones. Del más 2 al más 7 pierde 5. Se agregan en los productos, los que se pierden. Ahora, en este caso, del más 5 al 0, gana 5, se agregan aquí. Por lo tanto, aquí estas dos semireacciones, ambas tienen 5 electrones. Por lo tanto, aquí está balanceado en términos de electrones. Los puedo simplificar. Ahora me tengo que fijar bien si puedo simplificar algo más. Cuando tengo términos semejantes, digamos, sustancias semejantes en el lado opuesto, yo puedo simplificar. Dice 4 aguas y aquí tengo 3, por lo tanto yo las puedo simplificar. ¿Cuánta agua me queda? 1. ¿Qué más puedo simplificar? Acá tengo 6 protones y acá tengo 8, también los puedo simplificar. Me quedan 2 protones. ¿Qué más puedo simplificar? No hay nada más, es igual. Por lo tanto, ahora voy a tirar una línea, ¿no es cierto? Y voy a sumar para obtener la ecuación global. Por lo tanto, voy a sumar todo lo que está al lado izquierdo, que son los reactivos, y voy a sumar todo hacia abajo lo que está en los productos. Entonces empiezo. Me quedó un agua, entonces yo digo H2O, más que, más BI, O3 menos, más Mn más 2, produce BI, más MnO4 menos, más 2 protones. ¿Ok? Entonces ahora voy a comprobar si está balanceado. Entonces voy contando acá. Digo, 2 hidrógenos tengo acá los reactivos y busco acá 2 hidrógenos. Oxígeno tengo 1 más 3 que están acá, son 4. 4 oxígenos. Después, ¿no es cierto?, busco los bismutos. Un bismuto, están balanceados. Y por último, manganeso, un átomo, manganeso, un átomo. Significa que la ecuación está balanceada. Ahora, ¿cuántos electrones entraron en juego? 5 electrones. ¿Cuántas moléculas de agua? 1. Por lo tanto, aquí este ejemplo nos permite, ¿no es cierto?, ver que en ambas semireacciones se pudo agregar agua. Y todo esto se hizo en medio ácido. Bueno, ahora vamos a ver un poquito lo que son las celdas electroquímicas o pilas. Bueno, la celda electroquímica es un dispositivo, ¿no es cierto?, que permite generar energía eléctrica a partir de energía química, es decir, a través de una reacción redox. Por lo tanto, aquí el caso, ¿no es cierto?, de las pilas, ¿ya?, de los dispositivos, ¿no es cierto?, y los precursores, ¿no es cierto?, de las pilas son el señor Galvani y el señor Volta, ¿ya? Por eso le llama, por ejemplo, el voltaje, ¿sí?, la capacidad que tiene una pila. ¿Cómo se clasifican las celdas electroquímicas? De dos formas. ¿Ya? Están las celdas galvánicas o voltaicas, ¿no es cierto?, que son aquellas que transforman una reacción química espontánea en corriente eléctrica, ¿ya?, como las pilas y baterías. Por lo tanto, eso es espontáneo. Una pila o batería, ¿cierto?, genera una energía. Ahora, estas baterías, ¿no es cierto?, pueden ser reversibles o irreversibles. Es el caso, ¿no es cierto?, de las pilas acá, ¿no es cierto?, que se pueden recargar, ¿sí? Cuando se le agota la energía, ¿no es cierto?, se pueden volver a recargar en forma reversible. A eso se les llama, ¿no es cierto?, las pilas galvánicas o voltaicas. Y la otra, las que no son espontáneas, son las electrolíticas, ¿ya? En este caso, ¿no es cierto?, las electrolíticas, si se ocurre una reacción redox no espontánea, usa energía eléctrica abastecida por una corriente directa, una batería, para que ocurra la reacción química, proceso denominado electrólisis, ¿ya? Ahora, fíjense bien la diferencia. Esta es una pila, ¿no es cierto?, que genera energía. Por lo tanto, esto genera de forma espontánea su energía. Pero si yo quiero encender, por ejemplo, un dispositivo, una ampolleta, recurro a una de estas, ¿ya? Por lo tanto, a eso se refiere no espontánea, porque tiene que haber, ¿no es cierto?, una energía externa que produzca, ¿no es cierto?, lo que se encienda la ampolleta, por ejemplo. Y es por eso que las pilas, las celdas electroquímicas se pueden clasificar de dos maneras, las que son espontáneas y las que no son espontáneas.
Ahora, ¿no es cierto?, existe un dispositivo que se llama la pila de Daniel, ya que yo tengo un esquema que corresponde a la pila de Daniel. Esto es un esquema, ¿no es cierto?, donde me dice dónde ocurre la oxidación y dónde ocurre la reducción. Y esto genera energía. Ahora, fíjense acá, yo tengo dos vasos, ¿ya? Dos vasos de precipitado, ¿no es cierto?, con disoluciones. Este tiene una disolución de sulfato de zinc y este tiene una disolución de sulfato de cobre. Cuando están en agua, estas disoluciones se disocian, ya dejan libre iones. En este caso deja libre iones de zinc más 2, y esta deja libre iones cobre más 2. Ahora, aquí se coloca un tubo en U. Este tubo en U, ¿no es cierto?, permite el paso de el flujo de electrones. Digamos, hay un equilibrio de carga acá. Este es un puente, ¿ya? Se produce un puente salino, ¿no es cierto?, donde hay una sustancia alcalina, ¿ya?, una sal, y esto aquí tiene unos tapones, por lo tanto, eso permite el equilibrio de las cargas eléctricas. Aquí yo tengo dos electrodos. Los electrodos son de metal, ¿no es cierto?, son placas de metal, ¿ya?, que sirven como puente. Por ejemplo, acá tengo el ánodo de zinc, que es el electrodo de zinc, y aquí tengo, ¿no es cierto?, el cátodo de cobre, que es el electrodo de cobre. Por lo tanto, aquí voy a tener dos electrodos, uno de zinc y otro de cobre. Ahora, a estos electrodos se le va a colgar el nombre de ánodo, ¿ya? El ánodo, saqué el electrodo donde ocurre la oxidación. Siempre la oxidación ocurre en el ánodo. Y en el cátodo ocurre la reducción, siempre. Por lo tanto, si ustedes observan acá, el flujo de electrones va del ánodo hacia el cátodo. De esa manera viajan los electrones. Por lo tanto, de aquí se van, ¿cierto?, los electrones viajando hacia el otro vaso. Por lo tanto, aquí, ¿no es cierto?, la disolución está entregando iones zinc más 2, ¿no es cierto?, lo entrega hacia allá, a esta disolución. Por lo tanto, ¿no es cierto?, del cobre más 2 lo recibe y pasa a cobre metálico. Y es por eso que el cobre, ¿no es cierto?, va aumentando su masa. El cobre más 2 pasa a cobre 0, por lo tanto, si yo tengo más 2 y voy al 0, ¿no es cierto?, significa que hay una reducción, significa una ganancia de electrones. Eso implica una ganancia de masa, va aumentando su masa, ¿sí? Por lo tanto, aquí hay que tener claro dos cosas. Que en un recipiente ocurre una oxidación y en el otro recipiente ocurre una reducción. Ahora, acá, ¿no es cierto?, yo tengo la semireacción de oxidación. Por lo tanto, el zinc se oxida a zinc más 2, significa que pierde 2 electrones. Y por el otro lado, ¿no es cierto?, el cobre del más 2 pasa a cobre 0, significa que aumenta su carga, digamos, ¿no es cierto?, aumenta su masa, gana 2 electrones. Por lo tanto, los electrones, ¿no es cierto?, recuerden, en la oxidación los electrones van en los productos y en la reducción van en los reactivos. Ahora, ¿cuál sería la ecuación neta? ¿Ya? La ecuación global de las dos. La ecuación global de las dos, ¿no es cierto?, vendría siendo el zinc, ¿cierto?, de 0 pasa a zinc más 2. Esta es la primera semireacción. La segunda, ¿cierto?, es de cobre más 2 a cobre 0, la segunda semireacción. Por lo tanto, esta es la ecuación neta. Significa que de las semireacciones yo puedo llegar a la ecuación neta o ecuación general. Ahora, ¿cómo se representa una pila? Fíjense que una pila dice que la forma de escribir una pila, digamos, yo puedo representar una pila. ¿A partir de qué? A partir de las semireacciones. Por lo tanto, dice, la escritura se hace de derecha a izquierda, considerando como primera reacción la oxidación, indicando por separado la especie inicial de la oxidada por una barra, y una doble barra separada una celda de otra, y se continúa con la reacción del cátodo, ¿ya? Se continúa con la reacción del cátodo. A ver, yo tengo esta reacción redox, ¿sí? Para que se entienda. Yo tengo el zinc, del zinc 0 pasa al zinc más 2, del cobre más 2 pasa al cobre 0. Por lo tanto, cuando yo quiero representar una pila, al lado izquierdo yo voy a colocar la oxidación y al lado derecho yo voy a colocar la reducción. ¿Dónde ocurre la oxidación? En el ánodo. Por lo tanto, del zinc 0 al zinc más 2. Del zinc 0 al zinc más 2 yo lo voy a separar por una barra, ¿ya? Y 1 molar significa la concentración de la disolución, ¿ya? Estas son las disoluciones. Por lo tanto, con doble barra yo voy a separar la celda. Esta es una celda
y esta es otra celda, y se separan por doble barra. Por lo tanto, la primera celda me dice la oxidación, y eso corresponde al ánodo. La segunda celda corresponde a la reducción, ¿no es cierto?, que está en el cátodo, por lo tanto, del cobre más 2 al cobre 0. Por lo tanto, aquí yo les puedo dar, ¿no es cierto?, la celda, que es esto, ¿ya?, la representación de la pila, y yo les puedo pedir a partir de esto que me hagan esto. Significa que si yo le doy esto, ¿no es cierto?, le doy la pila, ustedes pueden llegar a esto. Porque tienen que tener claro, ¿no es cierto?, que la oxidación está al lado izquierdo y la reducción está al lado derecho, y cada una pertenece a semirreacciones. La semirreacción de oxidación, la semirreacción de reducción, ánodo y cátodo. En el ánodo ocurre la oxidación, en el cátodo ocurre la reducción. Ánodo pierde electrones, cátodo gana electrones. Eso pasa en una pila. Por ejemplo, dice acá, representar la pila para las siguientes reacciones redox. Yo tengo esta reacción redox, entonces yo tengo que representar la pila. Entonces, primero que todo tengo que saber cuál es la oxidación. Aquí a simple vista se ve, ¿no es cierto?, que el aluminio de 0 pasa a aluminio más 3. Esta es la oxidación. Y el cadmio más 2 pasa a cadmio 0. Por lo tanto, del más 2 al 0 es la reducción. Entonces, ¿cómo se quedaría la pila acá? La pila quedaría, ¿no es cierto?, aluminio 0 barra aluminio más 3. Doble barra significa que esta es una semirreacción, ¿cierto? Está separado por doble barra con la otra semirreacción. ¿Ya? Por lo tanto, así se van separando las semirreacciones. Una barra, ¿no es cierto?, cuando separo la primera semirreacción y cuando separo la celda por doble barra. Entonces, esto está representando, ¿no es cierto?, la reacción redox que está arriba. La segunda. Aquí yo tengo, ¿no es cierto?, del zinc 0 pasa a zinc más 2, del plomo más 4 pasa a plomo más 2. Entonces, aquí la oxidación es, ¿no es cierto?, es del zinc 0 al zinc más 2. Primera semirreacción. Esto ocurre en el ánodo. Por lo tanto, aquí ocurre la reducción que es el cátodo. ¿Sí? Siempre tienen que tener claro que el ánodo está a la izquierda y el cátodo está a la derecha. Esta es la oxidación y esta es la reducción. Por lo tanto, así se representan las pilas. Significa entonces que yo les puedo dar la pila y ustedes me pueden dar la reacción. O les doy la reacción y ustedes me representan la pila. Cualquiera de las dos alternativas lo pueden hacer. Por ejemplo, acá yo dice que me están dando la pila. Me dieron la pila, ¿ya? Y yo tengo que saber representar la ecuación química general. Entonces yo tengo acá. La primera semirreacción, ¿no es cierto?, me dice del zinc 0 al zinc más 2, ¿cierto? Y la segunda del cobre más 2 al cobre 0. Entonces, esto es la oxidación, esto es el ánodo, esta es la reducción, este es el cátodo. Entonces, si yo lo quiero representar, ¿ya? Me quedaría como. Si nosotros, ¿no es cierto?, acá representamos esta ecuación, ya representamos la reacción redox para esta pila, entonces la pila nos quedaría, ¿no es cierto?, de esta forma. La pila nos quedaría de esta manera. A ver. Aquí, ¿no es cierto?, nos están dando la pila. Entonces, si me dan la pila, me pide la reacción general, yo digo que la reacción general va a ser del zinc, ¿cierto?, que está aquí, el zinc 0, ¿cierto?, más que, más cobre más 2, produce, ¿no es cierto?, zinc más 2, más cobre 0, ¿ya? Esta es la primera celda y esta es la segunda celda. Por lo tanto, es lo mismo que yo diga, zinc a zinc. Entonces digo zinc, ¿cierto?, pasa a zinc más 2, barrita, barrita, doble barra, ¿no es cierto?, del cobre más 2, ¿cierto?, pasa al cobre 0. Por lo tanto, yo tengo aquí la pila, ya esta es la pila, la representación de la pila, y a partir de la pila yo puedo obtener la reacción. Esta es la reacción de óxido-reducción. Entonces yo puedo hacerlo de las dos formas, ¿se fijan? De la pila a la reacción y de la reacción a la pila. Este es el ánodo, ¿ya?, y este es el cátodo. Aquí ocurre la oxidación y aquí ocurre la reducción.
A partir de esto uno puede obtener también el valor del potencial de una pila. ¿Ya? ¿Cuál es el valor de la pila? Si la pila es espontánea o no. En la próxima clase, ¿no es cierto?, vamos a ver el potencial de una pila. A ver si alcanzamos a verlo, ¿no es cierto?, el próximo viernes. ¿Ya? Bueno, jóvenes, espero que hayan entendido. Recuerden que todas las dudas las pueden hacer llegar a mi correo. Nos estamos viendo en una próxima clase. Que estén bien, cuídense. Adiós.